Ok, vamos con el caso clínico número 5. Es un hombre de 55 años de edad que acude por fatiga. Te menciona que cuando duerme, se está durmiendo en todas partes y se siente muy, muy agotado. Todas las mañanas se levanta con cefalea y no se puede concentrar de forma adecuada en su trabajo. No puede dormir bien y se despierta varias veces en la noche. Personales no patológicos te menciona que vive solo y que realmente se siente muy triste y abandonado. Es fumador y toma de 1 a 2 cervezas en la noche para poder conciliar el sueño. Tiene antecedentes de trastorno depresivo hace 10 años y fue tratado. Es hipertenso, tiene enfermedad por reflujo y además tiene dislipidemia. A la exploración física es un paciente obeso, tiene un índice de masa corporal de 36, cardiopulmonar sin compromiso, no tiene edema periférico y la exploración neurológica está normal. Con este paciente de 55 años, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el manejo? A, le hacemos una tomografía de cráneo. B, le hacemos una polisomnografía nocturna. C, unas pruebas de funcionamiento pulmonar. O D, lo ayudamos a dormir y le damos Zolpidem al momento de que se acueste. Es el caso clínico número 5. Les pido, por favor, en un minuto que voten. Ahorita que estamos en silencio, tal vez puedan apreciar la pirotecnia que hay alrededor de la casa del doctor Vago, porque hoy es el día de la pirotecnia sin control, ¿no? En nuestra amada Tenochtitlan. Lupitas, muchas felicidades a todas las Lupitas del grupo. 30 segundos. Cinco segundos. Y tiempo. Ok, vamos a finalizar la votación y compartirla. Muy bien, el 93% de ustedes seleccionó la respuesta correcta, que es hacer una polisomnografía a este paciente. Bueno, y de ese 93% de ustedes, ¿qué diagnóstico tiene este buen hombre de 55 años? SAOS, exactamente, SAOS. Es un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, este pacientito está gordito, y lo más probable, esto es muy característico, son pacientes que se duermen en todas partes. Recuerden que había un libro de Charles Dickens, bueno, existe un libro que se llama Las Crónicas, creo que son las Crónicas de Pickwick o algo así, en el cual hablaban de acerca de un cantinero, el cual estaba gordo, que siempre se la pasaba durmiendo. Es decir, son los pacientes que hay obstrucción de la vía aérea, sobre todo por el acúmulo en tejidos blandos alrededor del cuello. Vamos a hablar un poquito más a profundidad a continuación y la única forma de hacer el diagnóstico, además clínico, es confirmarlo con una polisomnografía nocturna y de esto viven muchos otorrinos, muchos neumólogos, porque estas pruebas pues sí son pues algo costosas. Una tomografía de cráneo no me parece que sea lo más adecuado, no tiene antecedente de trauma, no tiene datos de convulsiones, no tiene algún dato y la exploración neurológica es normal, así que no me parece la opción más adecuada. Pruebas de funcionamiento pulmonar, tal vez si nos hablan acerca de POC o de asma o algún dato sugerente, pero este pacientito de 55 años no. Otro distractor también es el hecho de que vive solo y se siente abandonado y que tiene el antecedente de depresión, pero pues no me parece algo que influya en su cuadro clínico actual. Y si algunos de ustedes le recetaban Zolpidem al momento de dormir, el Zolpidem recuerden que es un derivado de las benzodiazepinas que induce el sueño, pero no tiene los otros efectos ni relajantes musculares ni de amnesia, simplemente es un hipnótico y que no provoca adicción en los pacientes. Ok, entonces muy bien, pudieron identificar una apnea obstructiva del sueño. Recuerda que conforme avanzamos en edad hay una relajación de los músculos faringeos y tendemos los adultos, sobre todo varones, a acumular grasa y si tenemos una dieta descontrolada y sobre todo se acumula alrededor de la vía aérea en el cuello. Esto va a provocar cierre de la vía aérea y se va a caracterizar porque el paciente tiene ronquidos y o periodos de apnea.
En ocasiones, el primero que se da cuenta va a ser la persona que duerme con el paciente. No tiene que ser necesariamente su pareja, a lo mejor que comparte habitación o comparte la casa, se va a dar cuenta y va a decirle, oye, ¿sabes qué? Es que roncas mucho y esto es una obstrucción de la vía aérea por SAOS. El paciente te va a dar un cuadro muy característico que se está durmiendo en las mañanas, que tiene un sueño no reparador y que se despierta frecuentemente. Cefalea matutina es algo muy característico y sobre todo en lo personal a mí me sucedió en algún momento de mi vida que todas las mañanas me despertaba con cefalea y esto es por el SAUS tan tremendo que tienes. Y puede tener incluso síntomas cognitivos y afectivos. Secuelas, ¿cuál es el problema del SAUS? Además de que los pacientes están durmiendo en todas partes, que parecen MIP o R1, que si esto se hace crónico, puedes desarrollar hipertensión arterial sistémica y aquí les voy a dar un tip muy importante. Si en alguno de los casos clínicos en el examen nacional les ponen que tienes un paciente que tiene hipertensión arterial sistémica de difícil control y a lo mejor es un caso seriado que te dicen tal vez modificar el tratamiento, aumentar las dosis y te dice al último que este paciente a pesar de tus maniobras tiene hipertensión arterial de difícil control, eso es SAUS. Y a lo mejor puede ser que dentro de las opciones te pongan aumentar otro antihipertensivo, aumentar la dosis. La respuesta correcta en un paciente con hipertensión de difícil control, es decir, que tiene 3 o más medicamentos, es descartar SAOS o hacer una polisomnografía. ¿Ok? Esto es algo muy, muy clínico y que yo lo he visto que se repite en unas 2 o 3 ocasiones en el examen nacional. Y obviamente esto si sigue aumentando, si sigue cronificando, va a provocar hipertensión arteriopulmonar e incluso falla cardíaca del lado derecho, que puede ser un gran problema para los pacientes. Bueno, vamos con el caso número 6, nuestro penúltimo caso de la noche. Es un hombre de 45 años de edad que acude por disnea de esfuerzo desde hace algunos meses. Dice que se despierta por las noches con sensación de ahogo, que se siente cansado todo el tiempo. Es el hermano del otro paciente. Y esto limita su actividad física. No toma, no fuma, está muy gordita, más gordito que el otro paciente, que su hermano, tiene un índice de 48, está hipertenso, 166/100, cardíaca de 80, tiene un cuello muy grueso, ¿no? Parece linebacker de los Dallas Cowboys, cardiopulmonar sin compromiso, edema una cruz, la placa de tórax tiene pobre esfuerzo inspiratorio, pero tiene campos pulmonares limpios. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable encontrar en este paciente? Tal vez ya sabes que tiene, pero ¿cuál de estos hallazgos es lo más probable? A, que tenga anemia porque tiene eritropoyetina baja. B, cloro disminuido porque está reteniendo bicarbonato. C, PSA2 disminuida por hipoxia persistente. O sodio disminuido por aumento de hormona antidiurética. Es el caso clínico número 6. Un minuto para que conteste nuestro penúltimo caso de la noche y por favor voten. $35. 10 segundos. Y tiempo. Ok. Ahora sí les gané. Porque solamente el 25% de ustedes tuvo la respuesta correcta. Este paciente probablemente tenga cloro disminuido por retención de bicarbonato. Presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono disminuida por hipoxia persistente, no. Este paciente lo más probable es que ante la obstrucción de la vía aérea no va a tener disminución del PaCO2, al contrario, va a tener aumento del PaCO2 porque tiene retención por la noche de dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, mucho cuidado en las palabras,
lo más probable es que este paciente no tenga la PaCO2 disminuida, al contrario, la va a tener aumentada. Porque la PaCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, como la disminuimos, barriendo aire. Y lo que tiene este pobre gordito de 45 años, hermano del caso 5, es de que tiene obstrucción de la vía aérea y está reteniendo CO2 porque no puede mantener el intercambio adecuado de gases. Anemia por eritropoyetina baja, al contrario, estos pacientes desarrollan un aumento en la síntesis de eritropoyetina y puede ser que tengan poliglobulia, es decir, tienen aumento de los glóbulos rojos por la hipoxemia crónica que tienen. Y sodio disminuido por aumento de la antidiurética no tiene nada que ver con este paciente, es un distractor. ¿Pero por qué va a ser esto? Recuerda que existe el SAOS y también puede estar en conjunto con un síndrome de hipoventilación por obesidad. Es decir, pueden estar juntos, la mayoría de las veces así sucede, pero puede haber gorditos los cuales no desarrollan SAOS, sino que debido a la gran cantidad de tejido graso que tienen en el tórax, tienen una restricción física disminuida de la cavidad torácica. Y esto va a provocarles dos cosas. Uno, hipoxia o hipoxemia crónica y aumento en la retención de CO2, es decir, van a tener una hipercapnia o una hipercarbia. Esta acidosis que les va a provocar la retención de CO2 va a hacer de que los riñones del paciente retengan bicarbonato. ¿Te acuerdas? A lo mejor lo vimos, lo vimos en nefrología y lo vimos también en este módulo de neumología. Los cambios respiratorios son inmediatos. Los cambios por parte del riñón en el equilibrio ácido-base tardan días a semanas. Entonces, ante esta acidosis, el riñón va a respondiendo, reteniendo bicarbonato y disminuir la reabsorción de cloro, sobre todo en la parte distal, porque recuerda que es un anión. Y esto va a provocar una alcalosis metabólica para tratar de compensar la acidosis respiratoria que tienen estos pacientes. Entonces, no tienen disminución de CO2, van a tener retención de CO2, les va a provocar una acidosis respiratoria y su organismo va a responder reteniendo bicarbonato, provocándoles una alcalosis metabólica. Y nuevamente, esta hipoxemia o hipoxia crónica les va a provocar hipertensión arteriopulmonar, cor pulmonal o cor bovis, que es la falla cardíaca derecha, y es cor pulmonal o cor bovis porque se asemeja el corazón de un toro grande, de un buey. Y además, como te mencioné, hipertensión arterial sistémica de difícil control. No se te vaya a olvidar esto, es mucho más común de lo que crees y tiene grandes complicaciones el SAOS y la hipoventilación por obesidad en el pronóstico de cualquier pacientito. Bueno, vamos al caso número 7, el último de la noche, para que ya nos vayamos a descansar, a seguir estudiando. Es una mujer de 60 años que te acude a consulta porque tiene tos molesta. Dice que inició hace un par de meses y que además se acompaña de picazón en la garganta. No te puede decir cuándo la tos precipita, pero es la mayor parte del día, hijo o hija. No toma, no fuma, hipertensión de difícil control. Y el último ajuste de medicamentos fue hace 3 meses y está con hidroclorotiazida, enalapril y amlodipino. A la exploración física está afebril, la TA 130-90, es decir, toda la diastólica está elevada, entonces parece que este cambio en medicamentos no ha sido lo más efectivo. Cardíaca y respiratoria normales, la exploración física irrelevante, no tiene edema, no tiene nada que te llame la atención, le ves la faringe, está mejor que la tuya. Placa de tórax normal. ¿Cuál de las siguientes es la causa de los síntomas de este paciente? A, inflamación de la vía aérea y obstrucción reversible. B, destrucción y dilatación permanente de la vía aérea. C, metabolismo alterado de las cininas o quininas y sustancia P. Y D, estimulación laringea por líquidos y comida. Es el caso clínico número 7. Voy a mandar la votación. Tienen 1 minuto y por favor voten. Esta es la más difícil, ¿eh? No me puedo ir en blanco, hijitos, acuérdense. ¿20 segundos?
15 segundos. Y tiempo. Bueno, 75% de ustedes tuvo la respuesta correcta y es un metabolismo alterado de las quininas y de la sustancia P. Vamos a primero ir por lo primero. ¿Qué diagnóstico tiene esta paciente? ¿Por qué tiene tos? ¿Por el enalapril? Pues sí, exactamente, muy bien. Es por enalapril, o sea, es una tos, muchas medicinas, papá. Pues es de difícil control, es de difícil control. Y además le cayeron mal los yecas, ¿no? Le cayeron pesaditas. Trae mucha tos, papá. Entonces, la primera opción, inflamación de la vía aérea y obstrucción reversible, más bien, ¿a qué correspondería? ¿A qué enfermedad de neumología? Asma, exactamente. La palabra reversible, recuerda, reversible, asma. Reversible, asma. Lees en el caso clínico reversible, asma, no lo pienses, lo viste en Doctor Vago. Ahora, destrucción y dilatación permanente de la vía aérea, ¿a qué se refiere? ¿A qué enfermedad de neumo? EPOC, exactamente, muy bien. Y eso de estimulación laringea por líquidos y comida, pues ni siquiera nos dicen, pareciera más algo como un caso de gastro, ¿no? Esa respuesta, ¿no? Exactamente, mencionan reflujo gastroesofágico, exactamente, a lo mejor alguna disfagia orofaringea que tiene que ver más con neuro. Entonces, pues si esas tres opciones no son las adecuadas, aunque tú no sepas en qué está involucrado el enalapril, es un metabolismo alterado de cininas y de la sustancia P. ¿Y por qué sucede esto? Esta tos sucede en el 5 hasta el 20% de los pacientes. En México, como mucha parte de su población tiene cierta descendencia asiática, tenemos mayor riesgo de tener este evento adverso por yecas, que es intratable, y lo que se recomienda es de que si el paciente desarrolla esta tos por yecas, es suspender el medicamento. Por lo general sucede una semana después de que iniciaste el yeca, o una semana después de que incrementaste la dosis. Pero incluso hay casos reportados que suceden hasta meses posteriormente. ¿Por qué sucede esto? Porque se cree que la enzima convertidora de angiotensina está relacionada con el metabolismo de las cininas o ciertas quininas y de la sustancia P. Y esto va a provocar que se acumulen estos metabolitos y provoque una irritación bronquial por aumento de prostaglandinas y tromboxanos. Eso hasta el momento es nuestro parecer o el por qué pensamos que este medicamento tan noble provoca tos en los pacientes. Los que más riesgo tienen de desarrollar tos por yecas son los pacientes con descendencia asiática, especialmente los de ascendencia china, los que tienen ascendencia asiática, los pacientes sobre todo que son de origen chino o tienen antecedentes de familiares chinos, son los que más riesgo tienen de desarrollar. México se encuentra entre un 10-15%, es mucho más bajo en los países nórdicos, de Europa del Norte, pero sí es algo que sucede y es algo muy común en la consulta. Entonces, recuerda siempre el paciente de consulta de primer nivel de contacto, esos pacientes siempre les tienes que preguntar qué medicamentos toma, porque esto es un diagnóstico que es muy sencillo de hacer y es muy, muy común. ¿Cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes? No le vayas a dar ni codeína, no le vayas a dar medicamentos que disminuyan el reflejo tuxígeno. Lo mejor que se recomienda es suspender el yeca y esta señora lo más probable es que se le tenga que suspender y buscar otro medicamento que le ayude a controlar la hipertensión porque ya es otro ajuste y no han podido controlarlo. ¿Ok? Entonces, recuerda, lo que pensamos es que provoca irritación bronquial porque al inhibir la ECA aumentas los niveles de quininas y de sustancia. Ok, bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos pasamos un poquito de la hora, pero me parece que son de los casos más característicos en neumología y alguno de estos casos seguramente de alguna forma como un protocaso va a venir o protopregunta va a venir en su examen nacional.